Vale. Bueno, pues buenos días a todos. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel Satorre Aznar. Miguel Ángel es licenciado y doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Alicante y catedrático de la Universidad de Física Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia. Ha impartido docencia en todas las asignaturas por el Departamento de Física Aplicada desde 1993 y su actividad investigadora está centrada en materiales para aplicaciones ópticas holográficas y características físicas de hielos a bajas temperaturas. Su tesis doctoral estuvo centrada en la evolución química de hielo en el espacio con experimentos realizados en el Observatorio Astrofísico de Catania y más recientemente, como IP de varios proyectos de investigación, ha podido montar un laboratorio experimental de caracterizaciones de hielos de interés astrofísico. Hoy nos va a hablar sobre los hielos en el espacio, así que Miguel Ángel, cuando quieras puedes empezar. Muchísimas gracias, María. Bueno, el tema ya lo ha sentado María, los hielos en el espacio, aunque sobre esto habría una amplia gama de posibles estudios. Como sabéis, ahí en el CAP mismo tenéis a Guillermo Muñoz Caro y a su grupo que está trabajando con hielos, pero también hay gente en el CAP que está trabajando no con hielos como los que voy a explicar, sino hielos a altas presiones, etc. Yo, antes que nada, quisiera agradecer tanto a Izaskun como a María que me dejen compartir la investigación que nosotros hacemos aquí en Alcoy, en la provincia de Alicante, con todos vosotros. Para enmarcar la charla, que será sobre alguna característica física de hielos que no estén procesados energéticamente, voy a empezar por Marte y para decir, como sabéis todos, el hielo que podemos encontrar en Marte es dióxido de carbono y lo voy a aprovechar para felicitar a todo el CAP en general, pero al grupo de ingenieras que han puesto la estación meteorológica en Marte y con las cuales tuve el placer de hace 1 año y medio antes de la pandemia en un congreso que tuvisteis, que celebrasteis en el CAP sobre Marte. Tuve el placer de comer con ellas y con Guillermo, con Cristóbal, y he aprovechado la fotografía para decir que hay hielo en el espacio, que ya lo sabéis, que es dióxido de carbono en Marte, pero hay otros objetos en el sistema solar, como pueda ser el caso del Encelado, donde tenemos una capa de hielo fundamentalmente de agua, pero con mucha variedad de otros hielos, como pueda ser el amoníaco. Aquí en esta fotografía, en falso color, veis las zonas que están más calientes, ¿no? Las garras del tigre, donde salen esos geysers de material del interior, que como sabéis se dice que puede ser agua en estado líquido, lo cual es muy interesante para la astrobiología. Pero también os puedo mostrar otros satélites, como en este caso Tritón, que es satélite, como sabéis, de Neptuno, para mostrar otro tipo de hielos. En este caso, como ya nos vamos casi a objetos transneptunianos, pues tenemos fundamentalmente nitrógeno en su superficie, también hay metano, que podría ser interesante para la evolución química de las moléculas en el espacio. Y también quisiera enseñaros una fotografía de Science de Tritón, que apareció con la misión New Horizons, donde también tenéis, por un lado, el hielo de agua, pero también hay metano y otro tipo de hielos. Pero os quería llamar la atención porque en esta fotografía hay un material rojizo que podría ser este hielo que está en la superficie de Tritón, que se ha procesado energéticamente. Yo no sé si todos estáis familiarizados, pero cuando estaba hablando de dióxido de carbono, de metano, de agua, os preguntáis dónde se han formado esas moléculas. Porque yo al principio pensaba que en estado gaseoso, cuando las estrellas mueren y lanzan el material en estado gaseoso, se podían formar moléculas que posteriormente se depositaban en distintos lugares que tuviesen la temperatura adecuada. Pero si yo quiero formar, por ejemplo, agua en estado gaseoso, necesitaré un tiempo mayor que la edad de vida que tiene el universo. Y entonces la pregunta es, ¿y dónde se han formado estas moléculas? Para contestarlo, tanto a mi espalda como aquí, solo tengo que mirar
más allá de lo que son nuestro sistema solar. Aquí tenéis una fotografía en la que os muestro que incluso este objeto que todos conocéis, que es la Tierra, tenemos hielo. En este caso, el hielo que hay en el volcán Etna, en Catania. Esta fotografía se ha tomada por un amigo cuando estaba pasando el cometa Hyakutake, que también nos hace ver hielos. ¿De dónde vienen todos estos hielos? Tanto en las charlas que ha habido previas de Izaskun o de Guillermo, explicaron que en el medio interestelar, aquí tenemos la nebulosa de Orión, que todos podéis ver por la noche, podéis distinguir por la noche con vuestros propios ojos, sin prismáticos ni telescopios, podéis distinguir que en la constelación de Orión hay un objeto que no parece una estrella, es la nebulosa de Orión que tenéis aquí, en la que se puede resumir todo lo que sería el ciclo de formación de material. Por un lado, vemos un polvillo, parece que hay como una nube donde tenemos granos de polvo, fundamentalmente silicatos o residuos carbonosos, que sirven de base en las zonas más oscuras, están a temperaturas de alrededor de 10 Kelvin, y a esas temperaturas pueden llegar materiales y formar en la superficie hidrógeno más oxígeno, formar OH, posteriormente agua, también se puede formar metano, etc. Pero ¿cómo sabemos que ese material está ahí? ¿Y cómo sabemos que después llega a formar parte de nuestro sistema solar? Bueno, la idea sería ponernos a observar en una determinada línea de observación y podemos mirar hacia una estrella. En este caso he sacado un detalle de esta zona de aquí, donde podemos ver estrellas que están blancas, depende de su temperatura, al tener una temperatura tienen una emisión que sería la de un cuerpo negro, dependiendo de su temperatura, pues tienen un perfil de emisión, pero si os fijáis, incluso directamente en la imagen de la nebulosa de Orión, veis estrellas que están enrojecidas, están detrás de la nebulosa, de tal manera que cuando nos vendría a llegar su radiación, parte de ella se ha absorbido por el polvo y el material que hay sobre el polvo, en este caso hielos, para llegar a nosotros con esa información, no solo la del perfil de cuerpo negro de la radiación de la estrella, sea la temperatura que sea, sino del material que hay entre la estrella y nosotros. Pero no solo eso, si uno mira en la nebulosa también puede distinguir las distintas fases del ciclo, digamos, de la vida de la nebulosa, porque tenemos fundamentalmente gas. En el tiempo que llevamos, en unos minutos, le ha sobrado al universo desde el Big Bang. En los 3 primeros minutos formó todo el hidrógeno del universo. De ese hidrógeno, posteriormente, se fueron formando estrellas y en las estrellas se procesaron materiales y se fueron haciendo cada vez materiales, átomos con mayor número de protones y de neutrones. Toda esa formación, todo ese material ha ido regenerándose, las estrellas se forman, mueren, lanzan el material al espacio, allí se procesa con radiación de las propias estrellas, con rayos gamma, con iones que vienen, radiación extragaláctica, se van procesando y todo ese material llegará a formar nuevas estrellas. De hecho, si alguien tiene curiosidad, simplemente tiene que coger esta fotografía. Si no digo lo contrario, todas las fotografías las he sacado de NASA, de las imágenes que tiene NASA y del Hubble Heritage. Si alguien busca en esa fotografía, seguro que en el centro, os diré que por aquí, si me pongo las gafas incluso puedo distinguirlo a simple vista, aquí podréis obtener la imagen de este objeto. Como veis, tenemos la luz que sale de una estrella central, se está formando, es un objeto, es el que está formando su sistema solar. El disco que tenéis aquí será del que se formen posteriormente los planetas. Pues si nosotros miramos en la dirección de esa estrella, podemos obtener información sobre la estrella a partir de la curva de cuerpo negro de la temperatura que tenga la estrella, pero además podemos obtener información de lo que hay alrededor de la estrella. Y entre otros
materiales podemos encontrar hielos. En esta transparencia quisiera mostrar un espectro que se ha obtenido con el satélite infrarrojo ISO. En la parte de abajo tenéis el espectro de una protoestrella, Omega 33A, que es muy conocida. Este sería el perfil de temperatura de cuerpo negro, pero sobre ese perfil vemos unas absorciones que no sabemos lo que son, y en el laboratorio vamos a hacer experimentos para intentar explicar qué son. En este caso os voy a enseñar unos experimentos de cuando estuve haciendo la tesis doctoral en Catania. Formamos unos hielos de nitrógeno, agua y metano. Ninguna de esas tres moléculas tiene absorción en el infrarrojo en esta zona, pero después de irradiarlo con argón o con ultravioleta o con rayos X o con rayos gamma, después de la irradiación los materiales se procesan, los átomos se recombinan y forman nuevas moléculas, y podemos decir que seguramente este pico corresponde a dióxido de carbono, a estos compuestos de cianuro o a monóxido de carbono en este caso. Lo importante de esta transparencia es que los experimentos de laboratorio son experimentos de laboratorio, las observaciones son observaciones, y lo que intentamos es, con unos materiales que sea plausible encontrarlos en el espacio, intentar reproducir o explicar qué es lo que estamos viendo. Naturalmente encontraréis que hay zonas donde no hemos conseguido reproducir los espectros, pero hay otras que nos pueden dar pistas sobre qué es lo que hay en esos sitios. Pero quiero gastar esta transparencia porque otro de los objetivos que uno se puede plantear es, cuando mira en una determinada línea de visión, cuantificar cuánto dióxido de carbono hay en esa línea, o cuánto monóxido, o cuánto ácido cianhídrico, o cuánto... Para ello utilizamos la fuerza de banda, la band strength, de esos determinados picos. Pero para determinarla en el laboratorio hay un parámetro que es fundamental y al que no se le ha hecho caso durante muchísimo tiempo, porque había muchos resultados que dar y no era relevante si nos acercábamos o no a la cantidad de dióxido de carbono o de monóxido de carbono que cuantificamos. Ese parámetro físico es la densidad, que tenéis aquí abajo, que interviene en el denominador de la band strength. De tal manera que si yo quiero conocer cuántas moléculas producen una determinada banda, tengo que saber cuántas moléculas estoy atravesando en la señal desde la estrella hasta mi telescopio. Y eso no se puede saber sin la densidad. Como no se sabía la densidad de los hielos, se tomaba siempre 1 gramo por centímetro cúbico, lo cual es extraño porque ni siquiera el hielo aquí en la Tierra, sabéis que los icebergs flotan, pues ni siquiera el hielo de la Tierra tiene esa densidad, pero se tomaba por comodidad 1 gramo por centímetro cúbico. En la densidad es donde nos vamos a centrar en nuestro laboratorio para intentar cuantificar esa band strength de diferentes hielos en el espacio. Y es uno de los objetivos del laboratorio en Alcoy, determinar la densidad de hielos, ya sea puros o en mezclas. Y os voy a enseñar unos cuantos resultados de los que hemos obtenido con este dispositivo experimental. Mirad. El dispositivo experimental de Alcoy consiste en una cámara de alto vacío. Las que tenéis ahí en el CAP, la mayor parte son de ultra alto vacío. La nuestra es de alto vacío. En la cámara, en el centro, tenemos un criostato y tenemos sobre el criostato una microbalanza de cuarzo, una especie de muelle, de oscilador. Cuando alcanzamos la temperatura a la cual queremos estudiar un determinado hielo, dejamos entrar por la parte de atrás el gas o la mezcla de gases que nosotros queremos, llenan la cámara y cuando alguna molécula golpea la superficie fría, se deposita sobre ella y va formando una película. Como todos sabéis, cualquier oscilador, cuando le aumentamos la carga, la frecuencia de oscilación disminuye. Y esto es lo que podéis ver aquí. En esta representación, en la parte derecha, tenemos la señal de esta microbalanza de cuarzo que oscila alrededor de 5 MHz. Como veis, la señal está quieta a una determinada temperatura. Aquí es la entrada de gas. Y veis que la balanza reacciona disminuyendo su frecuencia al aumentar el depósito que hay sobre la balanza. Cuando terminamos el experimento, cerramos la válvula
deja de entrar gas y las bombas inmediatamente retiran el gas y volvemos a tener la señal plana del cuarzo. A la vez, tenemos la incidencia de dos láseres que nos permiten, conforme va creciendo la película, obtener las curvas de interferencia. ¿Por qué es importante este sistema? Mirad, cuando depositamos un hielo en el laboratorio, su estructura y su densidad va a depender de cómo se deposite. Es decir, yo podría formar un hielo, pero no conozco el índice de refracción. Si no conozco el índice de refracción, no puedo calcular el espesor de la capa. Por eso, esta doble señal de láser me permite determinar el índice de refracción de la capa. La frecuencia me permite determinar la masa depositada y el doble láser me permite determinar el índice de refracción. Con el índice de refracción determino el espesor de la capa y la obtención de la densidad es solo dividir la masa que he depositado en la superficie dividida entre el espesor. Y esos son los experimentos que principalmente hacemos, aunque ahora veréis que hay alguno más. Como muestra, podemos utilizar, por ejemplo, el amoníaco, que tendría relevancia, por ejemplo, para encelado. También en el medio interestelar tiene su importancia. Aquí tenéis una gráfica de densidad. En la parte izquierda, en el eje de las Y's, tenemos representada la densidad en gramos por centímetro cúbico y en el eje de las X tenéis la temperatura a la cual formamos el depósito. Vamos a 20 Kelvin, dejamos la temperatura constante, dejamos entrar el gas y cuando terminamos cerramos la válvula y con los parámetros que habéis visto obtenemos la densidad. Cada uno de los cuadros que veis en blanco aquí son el resultado de la media de 3-4 experimentos para obtener estos valores. Como veis, hay dos partes diferenciadas. He enseñado este ejemplo porque este comportamiento que veis, que a bajas temperaturas la densidad es menor que a altas temperaturas para nuestros contextos astrofísicos, aquí para el caso del amoníaco es por debajo de 55 Kelvin y por encima de 55 Kelvin, veis que al aumentar la temperatura a la cual formamos el hielo, aumenta la densidad. Es como si fuese ordenándose más. No sabemos si es un cristal que se reordena o es un material amorfo. Ahora lo veremos. Lo que sí sabemos es que a partir de una determinada temperatura, en general, casi todos los hielos, parece que la densidad se mantiene estable con la temperatura. Hasta ahí la importancia que tendría es el uso que nosotros podamos utilizar de la densidad, pero si relacionamos nuestros experimentos de densidad con otros de infrarrojo que hacen otros grupos, podemos ver que aquí he dibujado unas líneas para guiar el ojo de cómo crece y cómo se estabiliza la densidad con la temperatura de depósito. Si comparamos nuestros estudios, como decía, con otros laboratorios, podemos observar que lo que estamos viendo es en realidad la cristalización del amoníaco, porque hay estudios con el infrarrojo, porque hay estudios con difracción de rayos X. En nuestros depósitos a 20 Kelvin hemos hecho el experimento, se empieza a depositar material, se acaba, en azul tenéis la temperatura y en un determinado instante empezamos a calentar 20, 30, 40, 50, 60 Kelvin. Y lo que observamos con la señal de los láseres es que al aumentar la temperatura, la señal del láser disminuye hasta que el material sublima. El aumento de la frecuencia de la balanza es la sublimación. Aquí está todo el material sublimado, pero aumenta la temperatura y la balanza aumenta su frecuencia con la temperatura. Lo que quería deciros es que si comparáis a 20 Kelvin y a 70 Kelvin, la señal del láser en 20 Kelvin y al calentar disminuye al aumentar la temperatura. Mientras que en el caso de los depósitos a 70 Kelvin, es decir, aquí todavía habría posibilidad de crecer en densidad. Pero fijaos que la señal del láser se mantiene estable hasta que sublima el material. Esto, los resultados de densidad y los estudios que se hacen en otros laboratorios con el infrarrojo nos llevan a hacer ver que nuestras densidades también nos permitirían especular sobre la estructura amorfa, cristalina o metastable de estos hielos. Como ejemplo, quería mostraros
el caso del etano y del etileno, de unos autores, en este caso Hudson et al. De la NASA, dijeron que era posible que en el caso del etileno hubiese un estado cristalino metaestable alrededor de 30 Kelvin en el depósito. Hicimos el estudio con la temperatura y, como veis, crece hasta llegar cerca del máximo, pero curiosamente alrededor de los 30 Kelvin se produce una disminución de densidad, luego vuelve a aumentar y se mantiene constante. Esa disminución de densidad es la que asociamos con los estudios de Hudson, donde hemos detectado no solo la forma amorfa por debajo de 20 Kelvin y cristalina para altas temperaturas, sino que somos capaces de detectar la estructura, en este caso cristalina pero metaestable. Es decir, al aumentar la temperatura se transformaría de una fase cristalina a otra, como podría ser en el caso del agua, de cúbico a hexagonal al aumentar la temperatura. Pero estos estudios de densidad y de índice de refracción no solo sirven para obtener la densidad y aplicarlo directamente, sino que permite a otros grupos, en este caso en colaboración con el Instituto de Estructura de la Materia en Madrid, ahí en el CSIC en Madrid, utilizamos estos resultados y mezclas de etileno con metano para obtener las constantes ópticas, que son fundamentales cuando se quieren utilizar modelos que reproduzcan las observaciones en determinadas líneas de observación. Estas constantes ópticas son necesarias y para eso se necesita conocer la densidad y el índice de refracción en una zona donde no haya absorción por parte de la molécula. Luego también es importante conocer el índice de refracción y la densidad para estas constantes ópticas. Uno podría pensar, si yo tengo las densidades de los materiales puros o los índices de refracción de los materiales puros, cuando tengo una mezcla de ellos solo tengo que hacer la parte proporcional, darle un peso al mayor componente o al menor, pero eso no siempre es cierto. Sí, en el caso del metano y del dióxido de carbono, pero por ejemplo aquí en este caso veis el dióxido de carbono y el nitrógeno, como al aumentar la proporción en la mezcla de dióxido de carbono no obtenemos la media ponderada que tendríamos en esta línea en gris, sino que los datos experimentales hacen ver que la densidad disminuye. Es como si donde debería colocarse una molécula, el hecho de que haya dióxido de carbono impide que llegue una de nitrógeno, haciendo que la densidad promedio sea inferior. En este caso, con las masas adecuadas, con un espectrómetro de masas en nuestra cámara, podemos observar cuál es la relación de dióxido de carbono y de nitrógeno que estamos depositando. Ya os digo, con las masas adecuadas y teniendo en cuenta los porcentajes, podemos ver que aproximadamente durante todo el tiempo de depósito la proporción era 1:1. Esto también es importante saberlo, que las mezclas binarias no siempre son la media aritmética cuando tengamos los índices de refracción y tampoco cuando tengamos las densidades. Aquí os hago un resumen de algunos de las moléculas de las cuales hemos obtenido las densidades. Los números son aproximados para que os hagáis una idea, pero me gustaría haceros ver que tenemos moléculas en las cuales se ve este comportamiento donde hay una parte amorfa y una parte cristalina, una parte amorfa y una parte cristalina, más o menos con todos, pero el nitrógeno y el metano son una excepción. No quiere decir el hecho de que obtengamos un valor constante que sean cristalinos todo el tiempo. De hecho, el monóxido de carbono también se comporta parecido, excepto a 20 Kelvin, donde hay un aumento de densidad y hay un trabajo de Guillermo sobre el particular cómo reaccionan estos hielos de monóxido de carbono con la irradiación ultravioleta y también obtiene una variación a partir de esos 20 Kelvin. Y esto podría estar relacionado con la estructura del hielo, aunque la densidad se mantenga constante. Haceros ver que no toda la densidad de los hielos en el espacio, al menos producidos como lo hacemos en el laboratorio de alcohol, tienen la misma densidad. En general los hidrocarburos son más ligeros, por ejemplo, que el amoníaco, el metanol. El agua está en esta zona también cerca del metanol, pero el dióxido de carbono, cuando llega a su máxima densidad, está alrededor de 1,5 gramos. ¿Para qué se utilizan estos estudios de densidad también? Pues fijaos, un parámetro muy importante que creemos que es muy útil para la astrobiología, para la química en el espacio también, es la porosidad de estos hielos. La porosidad, como sabéis, se puede obtener directamente como 1 menos el cociente de dos densidades. El de la densidad promedio en el numerador, que es la que obtenemos nosotros estamos viendo todo el hielo,
y la densidad intrínseca, que es aquella densidad que tendría el material si no hubiese poros, si tuviese la máxima compactación. Por ejemplo, en el caso del dióxido de carbono, teóricamente podría llegar hasta 1,64 gramos por centímetro cúbico. Con estos datos de densidad intrínseca que se suelen obtener o bien teóricamente o bien a partir de difracción de rayos X o de neutrones o de electrones, podemos obtener la porosidad. Y aquí tenemos un estudio de la comparación de métodos teóricos, los conocidos como EMAS, en 3 modelos distintos, el Maxwell-Garnett, Lorenz-Lorenz o Brueggemann, donde hacemos una comparación de los resultados experimentales con los que se obtienen en estos 3 modelos. Y como veis, el comportamiento es bastante bueno, aunque hay pequeñas variaciones. En nuestro caso, el modelo que más se acerca a los resultados experimentales sería el de Lorenz-Lorenz. Pero se puede utilizar la densidad no solo como densidad, sino como valor para obtener la porosidad, que es muy útil. Claro, cuando uno está hablando de porosidad y que necesita las densidades, no todos los laboratorios en el mundo, de hecho no debe haber casi ninguno, que tenga a su disposición la microbalanza de cuarzo para obtener la densidad. ¿Cómo yo en un laboratorio de astrofísica podría obtener la densidad si no puedo obtener la masa depositada por centímetro cuadrado? Pues bien, existe la relación de Lorenz-Lorenz, donde liga la densidad, el índice de refracción y este factor de Lorenz-Lorenz. El índice de refracción con un láser se puede obtener en todos los laboratorios y, conocido el factor de Lorenz-Lorenz, podemos conocer la densidad. He puesto el ejemplo del dióxido de carbono porque lo he utilizado en la transparencia anterior, pero quisiera que vieseis el índice de refracción, cómo varía con la temperatura de depósito. Como veis, es una variación importantísima. También la densidad desde 1 hasta 1,5 gramos por centímetro cúbico, pero cuando representamos los dos factores, la densidad y el índice de refracción como n² menos 1 partido por n² más 2, veis que se pueden ajustar todos los valores obtenidos a una recta. Con lo cual, a partir de estos valores publicados del factor de Lorenz-Lorenz, con el índice de refracción podría obtener la densidad y aplicarla a nuestros hielos. Este factor de Lorenz-Lorenz no depende de la forma de depósito, con lo cual puede utilizarse, lo formemos como lo formemos, como he visto en algunas charlas anteriores, ¿no? Incluso con esos jets de agua que golpean una tela que después cae sobre plantas vivas para ver si subsisten en Marte. No sé, que podríamos llegar a obtener qué densidades tengo para estos hielos que estoy formando. Claro, los hielos, cuando estoy trabajando con ellos, yo quiero saber cuál es la relación que tienen con la atmósfera. Por ejemplo, en Encelado, para las temperaturas a las cuales yo tengo, incluso Tritón, cuando varía entre 35 y 40 Kelvin, se disolverá el nitrógeno, se disolverá el metano. Entonces hicimos una serie de experimentos en los cuales, a partir de la balanza, se obtuvo la curva de desorción, que se puede asemejar a una desorción de Polanyi-Wigner, donde tenemos la velocidad de desorción del material, un factor exponencial, el número de moléculas, el orden de la reacción y la energía de desorción ligada con la temperatura y con la constante de Boltzmann o la constante de los gases. Y obtuvimos esta energía de desorción. En astrofísica se puede utilizar el kilojoule por mol para la energía de desorción, o bien los Kelvin si la R o la constante de Boltzmann la tomáis como 1. Se utilizan ambas. Y aquí os enseño la relación de esa energía de desorción para obtenerla fácilmente con una regla Thumb Rule, por sugerencia de Guillermo, se representó de esta manera, y podéis ver que de manera sencilla aproximadamente podemos obtener la energía de desorción con la temperatura de desorción de pico que podéis obtener o con infrarrojo o con el espectrómetro de masas o de 1000 formas. Estos estudios eran importantes, pero nos encontrábamos con la dificultad que en la bibliografía el factor exponencial necesario para obtener la energía de desorción entre unos autores y otros variaba hasta en 5 o 6 órdenes de magnitud. Entonces, nuestro compañero en el laboratorio, Ramón Luna, desarrolló un método para obtener el factor exponencial a partir de la desorción a temperatura constante. Nosotros fijábamos una temperatura, 61 Kelvin en este caso, para el etano, 61 Kelvin, 63 Kelvin, 65 Kelvin. Como veis, la balanza
al perder en las moléculas que están desorbiendo, veis que aumenta su frecuencia. Como la temperatura es constante, la velocidad de desorción es constante y entonces podemos medir directamente este parámetro. Tenemos la energía de desorción obtenida antes y podemos obtener el factor exponencial. Y como veis, sorprendentemente no solo lo consiguió medir, sino que a partir de estos resultados obtuvo que variaban con la temperatura y que es diferente el comportamiento en el caso del monóxido de carbono y el nitrógeno, que como os he dicho antes, la densidad es prácticamente constante, frente a los demás, en el caso del agua o del metanol, pues eran prácticamente constantes. Cuando una molécula está desorbiendo, es interesante conocer cuál es el valor de la energía de desorción, pero uno podría preguntar, si yo estoy en Marte, yo quiero saber ese poco metano que se ha detectado, si vendrá del dióxido de carbono, si tiene un origen de los minerales, si hay actividad bacteriana que lo puede explicar. Bueno, pues para ayudar, para conocer qué es lo que está pasando, en este caso la contribución de los hielos, como sabéis en el caso de Marte es dióxido de carbono, ya en el Congreso ya me comentaron que seguramente este no sea el mecanismo, pero conviene saber que, como habéis visto en la transparencia anterior, cuando el metano está solo, la temperatura de desorción es 40 Kelvin, mientras que cuando está en contacto con el dióxido de carbono, tenemos que la primera desorción del metano ocurre a 10 Kelvin más tarde. Con lo cual hay que tener en cuenta, no en este ambiente precisamente, que a lo mejor no se puede aplicar, sino en todos, cuál es el mecanismo y cuál es la temperatura de desorción cuando están mezclados. Naturalmente, todos veréis que antes de salir, de desorber el metano, podría ser que la temperatura fuese suficiente para que difundiese en la superficie. Por eso hicimos unos estudios, en este caso en colaboración con Belén y Stéphanie Courceau, para determinar el coeficiente de difusión de metano en agua. Aquí tenéis los resultados obtenidos en Madrid, del Instituto de Estructura de la Materia, y los nuestros en Alcoy en negro, y cómo varía el coeficiente de difusión utilizando o bien la segunda ley de Fick o bien la primera, y queríamos ligarlo con la estructura del agua. Para ello recurrimos a los modelos de Monte Carlo, de Stéphanie. Aquí tenéis la estructura formada depositando a 30 Kelvin, donde los colores indican moléculas de agua que, a pesar de estar rodeadas de otras moléculas de agua, solo presentan un enlace de puente de hidrógeno, 2, 3, 4. Como veis, hay muchos puntos azules, un solo puente de hidrógeno a 30 Kelvin, pero si calentamos a 50 Kelvin, que es donde estudiamos la difusión en el laboratorio, podemos ver que se han formado más puentes de hidrógeno y aparecen más amarillos y más verdes. Esto liga con un modelo de Stéphanie Courceau también, donde estudia el número de enlaces por puente de hidrógeno al calentar con la temperatura, y lo que se encuentra es que existen determinadas temperaturas a las cuales empieza a aumentar el número de enlaces de puente de hidrógeno y debería dar como una escalera que representaría cuando tenemos suficiente energía para que se produzcan puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno, al enlazar agua, empujarían al metano hacia afuera, de tal manera que los cambios estructurales del agua están relacionados con la desorción de metano. Claro, uno podría preguntarse, ¿pero solo es para el agua? Pues este tipo de escalera también lo observamos nosotros en experimentos con metanol y los comparamos con estudios previos, en este caso de Isokoski. Como veis, pueden haber como este tipo de escaleras que representan número de enlaces que se están produciendo y que tienen que ver. Claro, uno podría decir, bueno, ya está solucionado con los experimentos que se hacen en Alcoy, lo tenemos todo, pero eso no es así, porque dependiendo de cómo forméis el hielo de agua, podéis tener hielo de agua como el que se ha producido en Alcoy, con depósito viniendo desde todas las direcciones en background, pero fijaos qué resultados más bonitos reprodujeron en este caso Cristóbal. Al dirigir las moléculas de agua para depositar, se forman como unos pilares que además, los pilares que se forman en función del ángulo al cual se han formado, da distintas porosidades del hielo. Estos resultados obtenidos por Cristóbal se pueden comparar perfectamente con otros hechos anteriormente por otros grupos, como el de Donale, que veis en negro, que son
totalmente de otro tipo, en este caso no relacionados con la fotodesorción de moléculas, sino con el índice de refracción y, como veis, reproducen el pico obtenido también para la fotodesorción. Luego, todos los fenómenos están relacionados y hay que tener mucho cuidado cuando uno vaya a aplicar unos resultados, saber que el hielo que está utilizando es el que es adecuado para su tipo de experimentos. El principal inconveniente de relacionarlo todo con la densidad y con la porosidad es que, a pesar de que nosotros podemos obtener la densidad promedio en el laboratorio, no es fácil obtener la densidad intrínseca. Se necesitan estudios por difracción de rayos X, difracción de neutrones, difracción de electrones. Y esto es un gran inconveniente, porque el dispositivo experimental es muy complicado, desde hace muchísimo tiempo no se hacen experimentos, habría que hacer experimentos para una infinidad de posibilidades y actualmente con los medios que tenemos podemos comparar los resultados experimentales que ya se han hecho en el pasado con las simulaciones por ordenador para obtener los mismos resultados. Aquí tenéis una comparación de estudios de difracción donde se ve hielo amorfo de agua de alta densidad, hasta 1,1 o más, que se ve reflejado porque las distancias a las cuales se encuentran dos oxígenos próximos, veis que son muy cortas, y cuando se calienta el hielo de agua, desaparece estas distancias. Una molécula que está a una determinada distancia extremadamente corta se va hacia posiciones más distantes, pasando a hielo amorfo de baja densidad. Y pasamos desde 1,1, 1,17 gramos por centímetro cúbico a 0,94 gramos por centímetro cúbico, que se supone que es la densidad intrínseca del hielo amorfo de baja densidad. Estos resultados se reprodujeron en un trabajo con Pedro y con Pedro Gómez y Rafael Escribano en la Complutense y en el CSIC también, y veis que en las simulaciones obteníamos precisamente que el mínimo de todas las posibilidades, todos estos puntos de la simulación que veis, son puntos de mínimo para determinadas densidades en la simulación. Y veis que hay un mínimo muy marcado en 1,1. Utilizando estos datos y comparado con porosidades obtenidas en la bibliografía, veis que la comparación es bastante buena. Este método en sí, para el caso del agua, nos servía de test para poderlo aplicar a otras moléculas. Ese mismo tipo de estudios lo estamos utilizando para estudiar cuál es la interacción de metano con agua, en este caso, en las mismas simulaciones hechas por Rafael Escribano, donde tenemos una determinada disposición de moléculas de agua. Hemos formado poros en la parte superior del agua, aquí hay vacío, no hay moléculas de agua, y hemos introducido metano para estudiar cómo interaccionan, por ejemplo, las moléculas de metano con las aguas, los hidrógenos que están en la superficie del agua y están lo que se denominan dangling bonds. A su vez, en Madrid, en el Instituto de Estructura de la Materia, con los experimentos de Belén, podemos ver cuál es la diferencia entre los dangling bonds, el resultado espectral de esas vibraciones de los hidrógenos que están libres. Veis que en azul tienen estos dos picos, sin embargo, cuando mezclamos con agua estamos desplazando hacia números de onda más bajos. Y eso es lo que estamos estudiando con las simulaciones, justo para comprender. Y ya para terminar, todos estos resultados están muy bien, me gustan muchísimo a mí, pero yo siempre he tenido el sueño de que los resultados se puedan aplicar por otros laboratorios en otros contextos. Cuando empecé la tesis doctoral, empecé haciendo experimentos para aplicaciones en este caso en Tritón y en Plutón, y empecé a hacer muchísimos experimentos de mezclas de agua con muchísimo nitrógeno, que es el hielo que se encuentra fundamentalmente en la superficie de Tritón, con metano diluido en nitrógeno, estudios de dilución, además era para colaborar con gente de NASA, pero aquello no llegó a nada al final. Entonces uno se desanima un poco y dice, bueno, pues no tiene utilidad lo que estoy haciendo, pero siempre es sorprendente porque estos experimentos llevaron a hacer otros con irradiación y con densidad, que es a lo que nos dedicamos.
Las observaciones de este objeto de aquí, que es Tritón, aquí tenéis Neptuno en primer plano, dieron como resultado unas extensas estudios llevados a cabo por Will Grundy con diversas colaboraciones, dieron como resultado que en la superficie de Tritón, para reproducir los espectros que se veían observacionalmente, debería haber una zona donde hay metano puro. Con eso en mente, y que el hielo fundamentalmente en la superficie de Tritón es hielo de nitrógeno, nos dijimos, podría ser que si la densidad que obtenemos del metano es la mitad que el nitrógeno, podría ser que lo que tenemos en Tritón sea un afloramiento de metano que está en el interior hacia el exterior. Eso explicaría las observaciones que, entre otros autores, como os digo, dijo Will Grundy. Entonces ya teníamos una primera posible explicación. No digo que los hielos de metano y de nitrógeno en Tritón tengan estas densidades, sino que es posible que haya una diferencia de densidad, como ocurre aquí en la Tierra, aunque no sea lo mismo, pero hay ciertas... el diapirismo sería ciertas sales, en el caso de aquí de la provincia de Alicante, en Pinoso está el Cabezo de la Sal, donde esas sales de menor densidad que el material que tienen encima hace que surjan al exterior, formando una montaña de sal. De hecho, la mayor parte de la sal de las salinas de Santa Pola ahora viene del Pinoso. ¿Sería posible? Esa es nuestra posibilidad, pero si es así, ya tenemos una posible aplicación. Pero para estropearlo, como siempre esto va a máximos y mínimos, un compañero en la Universidad de Virginia me dijo, pero si nosotros hacemos irradiación, y si tú has hecho irradiación en Cataña, sabes que si tienes metano puro, en la parte de abajo de esta transparencia veis el depósito que hicimos de metano a 12 Kelvin, y al irradiar se forma una cantidad inmensa de etano, eteno, acetileno, incluso hay señales de propano. Claro, eso nos estropeaba la ilusión con la que yo había dicho que salía metano, porque al estar en la parte exterior de la magnetosfera de Neptuno uno podría pensar que la irradiación, ese metano que aflora, lo destruiría. Es más, este compañero sugería que en la edad que tiene nuestro sistema solar, todo el metano debería haber desaparecido. Entonces esto era algo preocupante, ya sabíamos que podía aflorar desde abajo, pero si estos experimentos tenían razón, o los de Guillermo, donde se ve que la irradiación con rayos X también procesa el metano para producir material más complicado, pues podría estropearnos la fiesta. De hecho, la estropeó. Pero afortunadamente, como siempre, después de la desilusión vino la ilusión con este trabajo de Héctor que tenéis ahí en el CAP, donde la fotoquemidesorción, que ha nacido ahí en vuestro centro, pues decía en su trabajo Héctor que al irradiar metano, atención, no sublimaba el metano debido a ese calor de reacción, sino lo que subliman son estas moléculas que cuando están puras subliman al doble de temperatura que lo hace el metano. Sin embargo, si son producto de esta radiación, las que subliman, la fotoquemidesorción permite explicar por qué estas son las que subliman y el metano no. Con todo esto voy a dejarlo en el subidón, al menos el que tengo yo, que estos recientes experimentos pues, me hayan venido a salvar de la desilusión de la irradiación. Y con esto dejo la charla. Aquí tenéis algunas conclusiones de las que he ido hablando, pero por no abundar, sí que me gustaría decir que, como he dicho al principio, no importa lo buenas que sea la investigación, a mí me llena de felicidad, pero lo importante es compartirla con alguien, y yo he tenido la suerte, la hemos tenido todos en nuestro laboratorio, de compartirlo dentro de esta red y fuera de la red con otros investigadores, en este caso
tanto en Alcoy, Carmina, Ramón, Carlos, Manolo, como gente del CSIC en Madrid. También tenéis del CAP, yo creo que conoceréis o bien a Rafa y a Guillermo, y quería hacer una especial mención a esta persona que en todas las fotografías que tenemos de este encuentro que se hizo en Alcoy siempre aparece detrás. Es Rafael Escribano y es el alma de muchas cosas, y desafortunadamente nos dejó hace un par de semanas. Aquí os lo dejo en esta entrañable fotografía con Guillermo y con Ángela en Japón. Muchísimas gracias por todo y espero vuestras preguntas. Muchas gracias a ti por esta charla tan interesante. Si quieres pasamos a las preguntas. Por supuesto. Los que queráis preguntar algo, levantar la mano o mandar las preguntas por el chat, como queráis. Con su permiso bebo un poco. Como no veo por ahí nada... Yo tengo una pregunta. Hola, vale. soy Izaskun. Oh, ¡ay, hola, Izaskun! Hola, que al final he podido unir. Al final, lo siento que al principio no he podido estar. Nada, Pero bueno, no me ha te dado preocupes. tiempo para ver un poquito del final de la charla. Yo te quería preguntar sobre los dangling bonds que has mencionado. Sí. Y que habéis hecho medidas recientes con Belén. Entonces te quería preguntar si tú crees que ese tipo de features, ¿no? Se van a poder observar con el James Webb, por ejemplo. ¿Crees que vamos a poder, cuando observemos hielos, vamos a poder ver ese tipo de estructuras en los espectros? Yo me gustaría decirte y asegurarte que sí, pero la señal de los dangling, desafortunadamente, si se llega a detectar, estará, creo yo, aunque no soy especialista en observaciones, en el límite de detección, porque nos ha enseñado una zona aquí en los espectros que tenemos en el laboratorio, la relación señal de la banda de agua, como has visto, debe estar en torno, no sé si trabajáis con micras o con centímetros a -1, pero está justo al final de la banda del agua, que es enorme, es brutal. Y algunas veces, incluso en los experimentos del laboratorio, pasa desapercibida porque el band strength de esta banda es muy débil. De todas maneras, te tengo que decir que creo firmemente que algunas de las cosas que me parecían imposibles hace poco tiempo, como detectar atmósferas en sistemas solares o detectar planetas, como lo que están haciendo ahora muchos de los compañeros del CAP con Cármenes, es algo que excede lo que yo pensaba solo hace 3 o 4 años. O sea que espero que sí que se vean, porque son unas bandas que además reaccionan diferente frente al monóxido de carbono, reaccionan diferente con el nitrógeno. Aunque aparecen los danglings, se pueden llegar a observar en el laboratorio diferencias entre unos y otros. Y creo que sería muy importante para conocer a qué son debidos y cuáles son las interacciones agua con estas otras moléculas. Creo que si se llega a poder ver será maravilloso. Que yo, ya te digo, la band strength de los dangling moss, que por cierto se hará una tentativa en este artículo que comentaba, que está ahora bajo revisión, de cuál es la band strength, y es muchísimo menor, que varios órdenes de magnitud por debajo de la del agua. Entonces son muy débiles, muy débiles. Muy bien. Y luego te quería hacer una pregunta sobre el último resultado que has mencionado de Héctor, en este proceso de, a ver si lo he entendido, de fotoquimidesor, ¿cómo lo habéis llamado? Sí, fotoquimidesorción. O sea, lo que ocurre es que cuando ilumináis y irradiáis el hielo, el metano, o sea, lo que se desorbe no es el metano, sino son estas especies más complejas, el C2H6. Sí. En este caso, etano y propano. Estos experimentos los han hecho ahí en el CAP, Héctor, Guillermo, y nosotros no hemos participado con ellos. Pero como me salvaban del apuro, que yo necesitaba, me resultó muy sorprendente que el metano, que en nuestro laboratorio, para que te hagas una idea, la temperatura de sublimación está alrededor de los 40 Kelvin, alrededor. Mientras que para el etano y el propano está alrededor, digamos, de 70, casi el doble.
Sí. Claro, cuando he visto resultados, el que se quemidesorbe, debido a esta irradiación, esta sería, mira, fíjate, si no lo interpreto bien, Guillermo puede intervenir y darme un cachete, pero cuando encienden la lámpara, esta es la señal que obtienen de ambos. Cuando apagan la lámpara, la señal cae a cero. Quiero decir, los que se fotoquemidesorben debido a esa reacción se han producido y además se desorben ellos, no el metano. Y esto es a temperaturas muy bajas, o sea, esto puede ser a 10 Kelvin. O podría ser, fíjate, yo no sé seguro cuál es el límite, pero en nuestro laboratorio la temperatura máxima a la que podríamos hacer estos experimentos bien sería hasta 35 Kelvin, por debajo de 35 Kelvin. Sí, es brutal que no es que se alcancen esas temperaturas, porque si se alcanzan esas temperaturas el metano debería sublimar. Es producto de esa fotoquemidesorción. Y es sorprendente que se vayan especies, fíjate, el metano con un carbono, y aquí tenemos hasta 2 y 3. Sí, sí. Es brutal, este resultado es brutal. Y además me salva del apuro de la irradiación en tritón, fíjate, ¿eh? No, es muy interesante, sí, sí. Sobre todo ya pensando en pues, la complejidad química que vemos en estos núcleos fríos, Sí, que las temperaturas son muy bajas, sí. pues esto podría indicar pues, que tienes esta inyección, ¿no?, de precursores y que luego en la fase gas puedes empezar a formar. Claro, esta sería una manera de ligarlo con los COMS de los que estuviste hablando en tu charla y, bueno, también de la de Guillermo, pero sí. Sí, sí. A mí me resulta muy, muy impresionante. Muy bien, pues muchas gracias. A ti, Zascu. Miguel Ángel, tengo un par de preguntas en el chat y vale. te las leo. Vale. A ver, la primera es de Fernando Tino. Dice, hola, gracias por esta charla tan interesante. Me encuentro en los inicios de mi doctorado estudiando espectros en ultravioleta de asteroides. ¿Se conoce alguna huella relacionada con la estructura de los hielos en estas longitudes de onda? No. A ver, lo único que tengo así de relación con experimentos que haya hecho yo es que estos hielos irradiados, en mi caso con iones o en el caso de Guillermo con ultravioleta, con rayos X, producían un residuo. Cuando analizamos este residuo con un espectroscopio ultravioleta visible, aparece como un hombro alrededor de 214 nanómetros. No importa cómo hayamos formado el residuo, ni si partía de una mezcla de agua, dióxido de carbono, al final ese residuo que resiste incluso a temperatura ambiente y que podríamos relacionarlos con los residuos que podrían haberse formado por irradiación de hielos, o sea, ya material procesado, nos daban este hombro en 214 nanómetros. Y eso es lo único que he observado, pero con los hielos, en los experimentos que yo he hecho con los hielos a esas longitudes de onda, no veía nada, excepto cuando después de muchos experimentos obtenía ese residuo carbonoso. Y gracias a vosotros por la atención. Hay otra pregunta de Óscar Ercilla. Dice, sobre los trabajos que habéis hecho a baja temperatura con agua, ¿el hielo que se forma es de tipo puro o en un porcentaje? ¿Habéis determinado su estabilidad en condiciones de encelado? Por ejemplo, con otros compuestos como amoníaco, metanol, etcétera. Perdona, es que no he oído el principio de la pregunta. ¿Tienes el chat abajo por si quieres leerlo? Te lo repito de todas maneras. Vale, a ver, el chat, ya te he dicho que no estaba... Al lado de compartir pantalla. Sí. La segunda pregunta de Óscar Ercilla, que dice sobre los trabajos que habéis hecho a baja temperatura con agua. No lo leo. Da igual. Dice que como está compartiendo pantalla, él no lo ve. Es verdad. Sobre los trabajos que habéis hecho a baja temperatura con agua, el hielo que se forma es de tipo IC puro, no sé si dice IC o IC, o en un porcentaje. Y también pregunta, ¿habéis determinado su estabilidad en condiciones de encelado, por ejemplo, con otros compuestos como amoníaco, metanol, etcétera? Vale. Me imagino que IC se está refiriendo a hielo cúbico. Me imagino. Cuando hacemos los experimentos a muy baja temperatura, no formamos nunca, a muy baja temperatura me estoy refiriendo por debajo de 100 Kelvin, no formamos hielo cúbico. Para formar hielo cúbico
tenemos que ir en nuestro laboratorio a temperaturas cercanas a 120 Kelvin y depositar lentamente. Lo que formamos nosotros es hielo amorfo de alta densidad. Y ese hielo es estable, aunque lo calentemos hasta unos 35 Kelvin. A partir de 35 Kelvin y hasta 60 y algo, se produce ese cambio que os estaba comentando de hielo amorfo de alta densidad a baja densidad. A partir de ahí se va compactando el hielo y en nuestro laboratorio, a partir de 120, en 130 ya relativamente rápido, se empieza a transformar a cúbico. Pero no lo hace todo el hielo amorfo. Quiero decir, va a cúbico, pero no lo hace todo el hielo amorfo. Cuando nosotros aumentamos la temperatura, ese hielo amorfo empieza ese hielo cristalino cúbico empieza a transformarse en hielo cristalino hexagonal. Cualquier paso de los que he dicho, cuando vuelvo a bajar en temperatura, no se recupera la estructura. Se llega a una temperatura estable, a una estructura estable, aunque baje la temperatura. Pero sí puedo amorfizarlos. Estaba pensando en los hielos a alta presión, puedes romper esa estructura hexagonal y llegar a amorfo. Pero si tú tienes la temperatura adecuada y tienes el cúbico, lo tendrás estable. La mejor manera de formarlo es formar directamente a 140 Kelvin. En nuestro laboratorio formas hielo IC, el cúbico. Y respecto a las mezclas, de hecho, y con Stephanie Cusó y Guillermo Muñoz Caro ahí, aunque hemos hecho pruebas de mezclas, hemos hecho mezclas de amoníaco con distintos compuestos, pero las de agua con amoníaco y otros hielos las planeamos hacer en el futuro inmediato. Si todo va bien, a partir de junio, julio, estaremos haciendo ya ese tipo de mezclas. Porque queremos saber si la densidad y el índice se comportan, como os decía, forman hielos más porosos, de menor densidad, o más compactos, que también puede pasar cuando se juntan dos hielos. Especialmente en estos casos, como has comentado, el amoníaco parancelado y el agua, y además siendo los dos que pueden formar puentes de hidrógeno, es muy interesante lo que dices, y de hecho planeamos en el futuro hacerlo, pero por ahora no lo tenemos hecho. Gracias. Luego tenemos en el chat un comentario de Héctor, que yo creo que ha debido ser a raíz de la pregunta de Izaskun. Dice, estos resultados eran utilizando hielo de metano a 8 Kelvin. Vimos que la destrucción de metano es muy eficiente en la superficie y la formación de hidrocarburos también. Sí, seguro, claro. Pues tenéis la ventaja de que los autores de esta maravilla los tenéis ahí a mano y os pueden detallar cómo se han hecho. Sí, iré a hablar con ellos. Ya no se escapan. Sí. Sí, es una lástima no poder estar yo ahí también para atraparlos y poder hablar con ellos en persona. Como no veo más manos levantadas, te voy a hacer una preguntilla. Has dicho antes que en las mezclas binarias la densidad no se comporta de forma como una media aritmética. ¿Eso es una sorpresa o es algo que se sabe por qué es así? Pues como no se conocían muchas densidades, siempre sí iban a utilizar una densidad distinta de 1 gramo por centímetro cúbico, para las mezclas también gastaban 1 gramo por centímetro cúbico. De hecho, casi todas las bandas, el band strength de casi todas las que había publicadas se hacían con densidad 1, si fuesen mezclas o no. El primer trabajo, hay un trabajo muy bueno de revisión cambiando las densidades de Boyou del 2015, donde revisa todas las band strength con las densidades. Pero para las mezclas, como tampoco se saben las densidades de las mezclas, se sigue utilizando esa media ponderada de casi todo es dióxido de carbono, casi todo es metano. Yo esperaba confirmar en el laboratorio que sí que se podía utilizar esa regla, esa media aritmética, como si los volúmenes fuesen aditivos. Pero la sorpresa es que el primero que lo estudiamos fue con el metano y CO2, porque nos gustaba esa mezcla, además pensábamos que podía ser útil para Marte, y efectivamente se cumple. Ahí se cumple perfectamente. Pero después,
Las demás mezclas que hemos hecho de metano, etileno, nitrógeno con CO2, nitrógeno con metano, todas las demás o están por debajo o están por arriba. Y me resulta sorprendente, porque yo ya te digo, esperaba confirmar con los experimentos que sí que se podía utilizar, conociendo la de los hielos puros, podías utilizar esta mezcla ponderada, ¿no? Ese promedio. Claro. Pero para nosotros sí que fue sorprendente. Y más sorprendente para mí todavía es que hay algunos que producen hielos con menor densidad y hay otras que se compactan perfectamente. Es como si las moléculas encajasen y diesen una mayor densidad que la que esperas. Con lo cual, cada pareja o cada trío se comporta de una manera. O creando más huecos o cerrándolos y evitándolos. Ajá. Pues muchas gracias. A ver, tenemos una mano levantada de Guille. Sí, bueno, yo solo quería agradecerte, Miguel Ángel, a ti y a todo el grupo de Alcoy, pues primero por haberte dignado a dar esta charla, por lo didáctica que es, como siempre, porque le pone siempre mucho entusiasmo, y para, bueno, pues felicitaros por el excelente trabajo que habéis venido desarrollando en Alcoy, porque se puede decir que sois los expertos en propiedades físicas de los hielos, sin ningún lugar a duda. Habéis hecho medidas que no se han hecho en ningún otro laboratorio y bueno, y todo desde la humildad que siempre profesáis. Entonces, pues... Me vas a abrumar. Bueno, ya estoy abrumado. Gracias, Guillermo, por las palabras. Gracias, y gracias a vosotros por dejarme contarlo. Ya he dicho que si no se comparte, al final no sirve para nada estar ahí encerrado. Y además resulta interesante compartirlo y siempre los comentarios ayudan para ver nuevas ideas, como lo que estaban diciendo del agua y con mezclas y tal. Sí, sí, gracias a vosotros, siempre. Qué lástima no poder estar ahí. No sabéis lo que me hubiese gustado. Bueno, nos lo guardamos para el futuro, cuando esto pueda ser presencial, que vuelvas y nos vuelvas a contar cositas interesantes. Muchísimas gracias, Izaskun. Bueno, ahora es María, ¿no? Sí. Tengo que ensayar más para conocer las voces. Ya es más complicado ahora. Pues nada, muchas gracias otra vez por habernos dado esta charla de verdad muy educativa y esperamos verte en el futuro por el campo. Perfecto, un placer. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.